Buenos días. En este vídeo vamos a repasar un poco más los contenidos sobre cálculos de números de átomos, de masa, número de moles y moléculas. Para ello, el siguiente ejercicio nos dice que calculemos, nos pide que calculemos el número de átomos de hidrógeno que hay en las siguientes cantidades. El apartado A tenemos 340 gramos de ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. En el B, 5,4 mol de amoníaco, cuya fórmula es NH3. Y en el C, 7,1 por 10 elevado a 25 moléculas de glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Datos que nos aporta el ejercicio, las masas atómicas de hidrógeno, azufre y oxígeno que nos hará falta para el apartado A. ¿Vale? Vamos a empezar por el apartado A, donde nos piden que a partir de esos 340 gramos de ácido sulfúrico calculemos el número de átomos de hidrógeno que supone. Bueno, como estamos trabajando con una masa, el primer dato que vamos a tener que utilizar es la masa molecular del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, la fórmula es H2SO4, su masa molecular se calcula de la siguiente forma. Sumaremos las masas atómicas de tanto hidrógeno, azufre y oxígeno, teniendo en cuenta que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. La masa molecular se calcularía sumando todas ellas. Sería 2 por 1, porque tenemos 2 átomos de hidrógeno, más 1 por 32, porque tenemos un átomo de azufre, más 4 por 16, porque tenemos 4 átomos de oxígeno. Al final, haciéndolo todos, sumándolo todo, tenemos un total de 98 UMA. Recuerdo que la UMA era equivalente a gramos por mol. Eso significa que 98 UMA equivale a 98 gramos por mol. Este dato es el que vamos a utilizar para empezar con el factor de conversión del apartado A. Empezamos con 340 gramos de ácido sulfúrico, H2SO4. Y vamos a ir paso a paso, vamos a hacer un factor de conversión sucesivo. Vamos a empezar pasando de gramos a moles. De esos moles bajaremos al nivel de las moléculas y de moléculas a átomos de hidrógeno. Vamos a hacer todo eso en el mismo factor de conversión. Primer paso, como he dicho, la masa, los gramos de ácido sulfúrico, lo pasamos a mol de ácido sulfúrico. Teniendo en cuenta que un mol de ácido sulfúrico, como hemos escrito aquí, equivale a 98 gramos. Bien, ya el dato que tenemos es de mol de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque esta unidad con esta se nos va. Entonces, vamos a continuar pasando ahora, como he dicho, de mol a molécula. La relación entre moles y moléculas, ya lo he explicado en otro vídeo, es la relación con el número de Avogadro. Un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. Un mol de algo equivale a esta cantidad de ese algo. Un mol de moléculas, en este caso de ácido sulfúrico, equivaldrá a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, según este cambio, aquí teníamos mol de ácido sulfúrico y aquí moléculas de este ácido. Con esta equivalencia, un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero no acaba ahí la cosa, porque nos piden átomos de hidrógeno. Entonces, estas moléculas, veremos cuántos átomos hay dentro de ellas. Bueno, la fórmula, repito, es ácido sulfúrico, es H2SO4. Eso significa que en una molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, moléculas de H2SO4 y átomos de hidrógeno. Esto implica que en una molécula, lo que hemos comentado, 2 átomos. Repito, aquí se nos van las unidades y al final la única unidad que nos queda es átomos de hidrógeno, que al fin y al cabo es lo que nos pide el problema. Hacemos esta operación, 340 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 por 2, y lo que nos dé dividido entre el resultado de hacer 98 por 1 por 1. Recuerdo, muy importante, un error muy común, al estar multiplicando un número por fracciones, este número multiplica únicamente con los numeradores, con la parte de arriba. Porque aquí es como si hubiera un 1 invisible aquí debajo de esta fracción ficticia, que este 1 es el que multiplica todo, que al fin y al cabo sale el mismo resultado. Tened cuidado, no multiplica este por el de arriba y el de abajo, únicamente por los de arriba. Al final el resultado que nos sale es 4,18 por 10 elevado a 24
átomos de hidrógeno, que ya es el resultado que nos pedía, el problema. ¿Vale? Este sería el apartado A. El apartado B, ya no partimos de la masa, sino que partimos directamente del número de moles, por lo tanto es un poquito más rápido. Partimos de un dato que es 5,4 moles de amoníaco. 5,4 mol de NH3, amoníaco. Fijaros que ahora mismo estamos en este paso de aquí, es decir, ya el paso de la masa, pues lo obviamos. Relacionamos en primer lugar moles con moléculas, de tal forma que colocamos mol de NH3 abajo y moléculas de NH3 arriba. Teniendo en cuenta que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Este es el número que llamamos el número de Avogadro. De la misma forma, de moléculas pasaremos a átomos de hidrógeno, teniendo en cuenta de poner molécula abajo y átomos de hidrógeno, moléculas de NH3 y átomos de hidrógeno arriba. De tal forma, una molécula de NH3, según su fórmula, contiene 3 átomos de hidrógeno, ¿vale? Bien, se nos van las unidades que nos sobran y efectivamente nos vuelve a quedar el átomo de hidrógeno como única unidad. Volvemos a multiplicar, repito, en línea recta 5 en 4 por 6,022 por 10 a la 23 por 3. Y abajo 1 por 1 por 1, porque este es 1 invisible, ¿vale? El resultado nos sale 9,76 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno, que es el resultado final. ¿Vale? Bueno, lo más avispado ya habéis visto que el apartado C es mucho más fácil todavía, es decir, es un paso menos que tenemos que dar, porque ya el dato que nos da está directamente en moléculas. Tenemos ya 7,1 por 10 elevado a 25 moléculas de glucosa, ¿vale? Que esta fórmula es un poquito más grande que las demás que hemos visto, pero bueno, al fin y al cabo el procedimiento es el mismo, C6H12O6. El procedimiento igual, ya estamos en este paso directamente, tenemos en cuenta que en una molécula de glucosa, repito, C6H12O6, y nos piden los átomos de hidrógeno, por lo tanto en una molécula decimos que hay 12 átomos de hidrógeno. Las unidades se nos van, evidentemente, y operamos igual. La única unidad que nos queda es átomo de hidrógeno, operamos y nos sale un resultado de 8,52 por 10 elevado a 26 átomos de hidrógeno. Si os fijáis, el mismo mecanismo para todos, es un procedimiento único, es sencillo, es lineal y nos sale directamente el resultado, ¿vale? Que cualquier cosa o duda que tengáis, no dudéis en preguntar. Y nada, muchas gracias.